Bueno, que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Vamos al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 14, versículo 6. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Y esta tarde vamos a hablar un poco de la fe salvífica en Jesús. O si lo quiere decir, la salvación a través de Jesús. La salvación a través de nuestra fe en Jesús. Juan capítulo 14, versículo 6, y dice la palabra del Señor así. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo leemos una vez más, mis hermanos y hermanas. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oramos. Padre, gracias, oh Dios, porque nos da el privilegio de reunirnos en ese estudio, Señor, aunque estemos pocos hermanos, pero sobre todo los que estamos a través de los medios de comunicación, oh Dios. Y le agradecemos, Señor, infinitamente el privilegio que nos da como iglesia de poder llegar hasta cada hogar, cada familia, Señor, a través de la radio, la televisión o alguna de las plataformas digitales. Oramos y suplicamos, oh Dios, que esta tarde a través de su poderosa y bendita palabra podamos ser fortalecidos, animados, pero sobre todo, Dios, bien cimentados, Padre, en nuestra salvación. Pido, Dios, que me permita ser ese instrumento para compartir su palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse los que están en el estudio, igual usted en casa, mis hermanos. Le agradecemos a nuestro pastor general por darnos la oportunidad también de predicar y a ustedes como iglesia por recibirnos. Fíjense que en esos tiempos o en medio de estas situaciones, algunos o en muchas situaciones, mejor dicho, nuestra fe tambalea. Es un instante en el que a veces la fe y especialmente nuestra salvación, algunos la ponemos más por las circunstancias o por todo lo que estamos atravesando. De repente porque hay problemas en el trabajo, porque tal vez nos han empezado a advertir en la empresa donde estamos, o nos han empezado a decir una cosa u otra. En medio de todo eso, la fe de muchos empieza a tambalear. ¿Por qué? Porque olvidamos que nuestra fe está puesta en Jesús. En el mismo punto de la salvación, hay personas que a veces cuando, o algunos nos ofrecieron y dijeron: mire, cuando usted venga y sea cristiano, sea cristiana, sea un hijo de Dios, todo va a ir bien en la vida. Pues y sabemos que eso no es así, hermano. Que siempre hay pruebas, siempre hay dificultades, pero siempre tenemos esa confianza en Dios de que Él siempre está a nuestro lado, de que Él siempre va a estar con cada uno de nosotros. Entonces, en los temas que se han ido desarrollando en este domingo de fe, a las 7 de la mañana hablaba el pastor Casa de la fe en Jesús, nuestro pastor general a las 9, ¿por qué confiar en Jesús? También de la fe en medio de las tormentas o las pruebas, nuestra hermana Pati de las 3.465 más o menos recuerdo, promesas de Dios para nosotros. Y ahora que vamos a hablar de esa fe salvífica en Jesús o de la salvación a través de la fe en Jesucristo, vamos a podernos cimentar y a entender que mi salvación no depende de la circunstancia, que mi salvación o nuestra salvación no depende de cómo está todo allá afuera, sino de confiar plenamente en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el punto, mi hermano y hermana, de comprender de que la confianza o la fe que tenemos que tener en Jesús no me hace, o los problemas no me van a hacer perder la fe? Sencillo, solo confiar en Él. Solo recordar cada una de sus promesas y saber de que Él vino, murió por nosotros para darnos una nueva oportunidad. Entonces, muchas veces le dije, esos problemas que estamos atravesando en ese momento, los problemas en la familia, los problemas económicos, nos hacen tambalear. ¿Qué es lo que necesitamos? Es recordar que Jesús murió por nosotros y nos ha dado esa salvación. La salvación, mi hermano y hermana, no tiene que ver y decir: mire, nunca van a venir problemas, o nunca van a venir situaciones que sacudan nuestro hogar o nuestra familia. La salvación dice o nos recuerda que Jesús va a estar ahí con nosotros en medio de todo. Que Jesús va a estar ahí para levantarnos en medio de todo. Que mi fe en la salvación o la fe que tengo en Jesús me ayuda a entender de que cuando vienen las tormentas, Él también me va a ayudar a salir de eso. Entonces, hay un texto que quiero que se vaya conmigo siempre en el Nuevo Testamento, primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Y nos ayuda a comprender un poco de que cuando tenemos esa fe puesta en Jesús, cuando tenemos esa fe en lo que Él tiene para cada uno de nosotros, dice primera de Juan, capítulo 5, versículo 13.
Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a ver 3.6. 1. El mantenernos creyendo, porque la fe, mi hermano y hermana, es constante. O sea, no es cuando viene el problema ya no creo en nada, sino es que yo me mantengo creyendo en Dios. Segundo, este texto me ayuda a entender y a recordar que el problema de esta tierra o lo que pasa en esta tierra al final es pasajero. Y es lo que la fe en la salvación nos ayuda a comprender. De que todos hijos e hijas de Dios estamos confiando y estamos seguros de que el día que el Señor nos llame a su presencia, pues aquí ya partimos y ahí quedó todo. O sea, aquí ninguno de nosotros va a ser eterno en este mundo, pero sí para la vida eterna, amén. Pero para estar preparado para esa vida eterna o para lo que el Señor tiene para nosotros, tenemos que tener la fe en Jesús, que es la que me ayuda a mantener mi salvación. Entonces no tendría por qué afligirnos y decir, bueno, mire, pero y todo lo que pasa allá afuera, va, y todos los que puede pasar si cuando llega de repente esa enfermedad vaya a nosotros. Bueno, hermano, va a llegar. Si al final creo que hace una semana hablamos con el ingeniero Tris ahí, decíamos, tenemos que cuidarnos, pero ¿y si Dios quiere? Pues si uno a veces de repente ahí no se acuerda cuando uno molestaba ahí con la gente, mire, ay, que me duele la cabeza, ay, yo tengo una tía que murió de eso, decía usted. Pues sí, pero si alguien, si ya cuando Dios quiere, hermano, nos lleva y nos lleva. Algunos oramos, va, yo le digo al Señor, bueno, ojalá pueda llegar a los 60 años, va. Ya nosotros tenemos la bendición de tener un niño, ya va a llegar casi de 22 años, ya puede mantener a la mujer, hermano. O sea, a la mamá sería mejor, va. O sea, ya vamos tranquilos, ya, como le digo a mi esposa, mire, si el Señor me lleva a su presencia, pues usted no es aflija, si llóreme un año y si viene otro, pues gloria a Dios, hermano, ¿entiende? Pero yo por eso lo que hago, hermano, a mí cada vez que me regalan algo, yo me lo pongo de un solo. Yo no guardo nada, yo de una sola vez, pues imagínense, me palmo y ahí va a quedar las camisas nuevas. No, hombre, mejor ahí vea que las regalan o las vendan. Entonces, nuestra fe en Jesús, el entender de que tenemos esa vida eterna, de que en este mundo solo estamos pasajeros la cantidad de años que Dios nos presta, amén. No es lo que nosotros queramos. Yo sé que muchos queremos gozar y disfrutar un tiempo, pero recuérdense que aún este problema nos ayuda a comprender que nuestra fe en Jesús y en la vida que tenemos aquí lo podemos disfrutar. Algunos a la fuerza pues han tenido que quedarse en casa. La pregunta sería, ¿ha disfrutado usted ese momento ahí en casa? Porque si está seguro de su fe y su salvación, tendríamos que ser esa luz en la casa. Tendríamos que brillar en la casa. Ay, hermano, usted no sabe lo que pasa en esa casa y cómo todo viene y se complica, hermano. Pero si la luz soy yo o el que tenemos o los que tenemos la fe somos nosotros como hijos e hijas de Dios, depende de nosotros brillar en esa casa. Y al mismo tiempo, si hay alguien en casa que tiene temor, transmitirle nuestra fe en la salvación y en la vida eterna. Dije, somos humanos, nos puede dar temor, pero al final vamos a seguir luchando. Entonces, en medio de todo eso, hermano y hermana, alguien podría preguntar y decir, mira, entonces, hermano, ¿y en qué nos basamos para decir? Porque hay grupos, hay sectas, hay religiones que siempre tratan de ver a Jesús como que fue un profeta más que vino, como alguien que solamente apareció para que nuestra fe en la salvación, en la vida eterna tambalee un poco. Y dice Mateo capítulo 17, versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y voy a agregar algo más, Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque cuando mantenemos nuestra fe en el nombre de Cristo, cuando mantenemos nuestra fe en el nombre de Jesús, entendemos que esa salvación, esa vida eterna que no me da una iglesia, no me da una religión, que no me puede dar un pastor, no me va a dar un líder, no me va a dar un sacerdote, sino que solamente viene de parte de Cristo Jesús. Amén. Entonces, no es, hermano, que usted va a pelear con la gente o que cuando esto pase y nos podamos congregar de nuevo decir, entonces ¿para qué voy a ir a la iglesia? Venimos para alimentarnos diariamente, amén.
Usted se conecta y está a través de alguna plataforma digital o en la televisión o en la radio para alimentarnos, para que nuestra fe en Cristo Jesús cada día vaya creciendo más y que a pesar de las dificultades que están en nuestro entorno, no nos agüitemos, hermano. No tiremos la toalla, no salgamos huyendo o no neguemos nuestra salvación. Porque algo claro y seguro es que cuando nosotros hacemos esa profesión de fe, esa oración de fe que nos dice Romanos 10, 9 y 10 ahí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces esa oración, que no es una oración mágica como a veces le decían a uno cuando andaba en la calle, cuando salíamos a evangelizar con los clubes y andamos ahí, alguien nos decía, ve, este hermanito cree que solo por repetir esa oración mágica. No, es una oración de fe. ¿Cuántos de nosotros tal vez Dios nos ha dado una nueva oportunidad? Cantábamos en el culto de las 2 y después hoy en el culto de las 4 con el pastor Aguirre esa canción de la oveja. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no éramos ovejas, éramos cabras ahí descarriadas? ¿Va? Algunos han crecido en el evangelio, pero otros ya venimos penqueados, ya venimos algo troteados y tenemos marcas en nuestra vida, en nuestro cuerpo, por nuestros errores. Cuando tal vez todos dijeron, no, mira, este ya es por gusto, ¿va? O con este ya no vamos a lograr nada. Ahora es que tal vez algunos ya somos como que ya bien santos, por decirlo así. Pero ¿qué éramos antes? Yo no crecí en el evangelio, conocí al Señor a la corta edad, por así decirlo. Digo conocí porque conocí de Dios a los 13 años, pero ya de ser hermano hasta los 20. Porque cuando hice esa fe, quizás siendo un adolescente, cuando hice esa oración no la hice con fe. La hice por quitarme una señora de encima que quería que orara con ella. Pero cuando ya decidí por convicción, a los 17 años casi, en la cama del hospital, en una cama del Hospital Rosales, hacer esa oración así, va. Ya después de un mes hospitalizado, 3 días en coma, hermano, después de muchos problemas que había tenido y andar en la vagancia, hacer esa oración con convicción, con fe. Empecé a ver lo que Jesús hizo o está haciendo aún en mi vida. Pero depende de usted. El Señor ya hizo su parte. Ya podríamos decir, solo lo que le correspondía hacer, que fue venir por cada uno de nosotros. Hay un punto bien clave, hermano, y como nos enseña en el en Juan 14:6, dice que Jesús es el camino. Una vez alguien me preguntaba, un joven, estábamos en una escuela, he tenido la oportunidad de estar en Operación Jesucristo muchos años, y saliendo de una escuela en Apopa, en Ciudad Obrera, para ser exacto, creo que hoy es un complejo, me decía un joven, mire, me dice, ¿y por qué Dios va a mandar a Jesús a morir por nosotros? Y él usó una expresión que me da mucho la atención, decía, ¿qué corona tenemos nosotros? Pues, ¿para qué le he hecho eso? Y dice primera de Juan capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué Jesús decide o por qué Dios decide enviar a Jesús para que sea ese camino a la salvación, a la vida eterna? ¿Sabe por qué? Por amor. Solo por eso. Porque Dios dijo de repente, bueno, yo amo el mundo toma sus propias decisiones, pero le quiero una oportunidad para salvación. Se lo voy a demostrar ¿cómo? Con amor. El amor es como el sacrificio, si usted lo quiere decir de esa forma. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos estado enamorados, hermano? ¿O estamos enamorados todavía? Los casados los van a penquear cuando lleguen a la casa. Se dicen, "No". Estamos enamorados, hermano. Yo recuerdo cuando conocí a mi esposa, pues me la robé de la escuela bíblica, hermano. Y en lo que andábamos ahí todo de novio, ¿va? Y tenía mi cucarachita y un carrito y todo, y de repente un día se arruinó. Pero habíamos quedado que iba a llegar a verla, ¿va? Y como una vez se pone, hermano. Y de repente veíamos, o sea, en el carrito pues se sentía que vivíamos cerca. Pero ya caminando viera cómo se sentía, ¿no? Más que tiene que subir una gran cuesta ahí para allá donde viven los suegros.
Y para el lado donde yo vivía tenía que bajar y después volver a subirme y subir unas gradas que tenía que pasar un pedazo solito ahí. Que yo oía muchas veces que habían asaltado gente, pero como uno enamorado. Yo recuerdo que a veces ya cuando ya iba de regreso, porque unas 2 que 3 veces así me tocó ir a pie. Y de repente decía, antes de subir las gradas y agarrar aire para dar una sola corridita, con fe, amén. Entonces recuerdo que muchas veces hasta me echaba una orada, yo ahí, Señor, ojalá. Porque una vez me habían asaltado ahí también. Entonces, muchas veces por amor uno hace cosas que no se pueden explicar, amén. Lo mismo hace Dios por nosotros. Yo le decía a ese joven, ¿sabes qué? No es por la corona que puedas tener, no es por el lugar donde vivís o por quienes somos, sino Dios envió a Jesús a morir por nosotros, por amor. Jesús es el camino a la salvación por el amor que Dios nos ha tenido, hermano. Nos tuvo, nos tiene y nos va a seguir teniendo, amén. Entonces el problema es que algunas veces hay gente que la fe en la salvación empieza a menguar, empieza a bajar, porque empezamos a despreciar el amor de Dios. Muchas veces le decía, y en los lugares que Dios nos ha permitido pastorear, decía, mire, es que el hermano fulano se fue porque lo vieron mal, porque no le dejaron sentarse donde le daba la gana, porque le hicieron no sé qué, porque usted de repente pasó de largo y no lo saludó. Y hermano, yo tengo un problema como muchos, me distraigo bien fácilmente. Y a veces, tal vez ahí donde yo estaba anteriormente, en el pueblo donde estaba, a veces iba caminando ahí tranquilamente en el pueblo con el celular en la mano y como había gente que en vez de decirme, hey, Víctor o pastor, me decían, ch, 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 ch. Y como yo no soy gallina, no volteaba a ver, hermano. ¿Me entiendes? Entonces la gente hasta por eso se enojaba. Entonces de repente dejaban de ir porque decía, no voy a ir a la iglesia, que le duele al pastor. A mí me valía gorro, hermano. ¿Por qué? Porque si yo no hice nada por ellos, lo hizo. Al final a quien despreciaban no era el pastor, no era el edificio, era Dios, es el amor de Dios. Amén. Entonces cuando nosotros estamos seguros de nuestra salvación, mis hermanos y hermanas, entendemos que ese camino a la salvación que Él nos lo ha dado, lo hizo por amor. Entonces nos llenamos de su amor. No andamos ahí buscando cómo llenarnos a través de películas, de series de televisión. No, nuestra fe en la salvación se mantiene por el amor que Él nos ha dado primero. Amén. Entonces, cuando usted y yo, mis hermanos, pensemos en pecar, vamos a usar ese término, pensemos en cuánto Dios nos ha amado y en cuánto nos sigue amando. Léelo una vez más, 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hay otro punto clave. ¿Por qué la salvación, o tiene que estar mi fe puesta en la salvación a través de Jesús? Y es que Jesús es la verdad, dice Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pero no ser, ¿cómo le puedo decir? Como ofensivo, pero en mi caso, yo vengo de la iglesia tradicional, hermano. Yo viví mucho tiempo con mis abuelos y nosotros vivíamos enfrente de una parroquia. Mi tercer ciclo lo hice en una escuela católica. Por un tiempo pertenecía a las comunidades de la iglesia de Don Rúa. Nosotros ahí en el lugar donde estudiábamos, o decimos el tercer ciclo, éramos diocesanos, o sea, éramos adoradores de la Virgen de Fátima. Eso éramos ahí. Entonces, y seguíamos todos esos rituales o todos esos pasos religiosos, porque según nosotros era la forma de llegar a Dios. Me bautizaron, hice mi primera comunión, hice la confirmación en la iglesia tradicional, todo lo que se podía hacer. Mi abuela me decía cada rato, mi hijo, yo creo que vos vas a ser cura. Yo le decía, no creo, mamá, porque ellos no se pueden casar. Y a mí siempre me gustaron las mujeres, gracias al Señor, fíjese. Aunque solo a ti te amo, amor. Entonces, el punto es, hermano, pues me van a pegar, hermano. El punto es que
nosotros tratábamos, o muchas veces de una forma religiosa, tratamos de mantener esa salvación. Dice que el único mediador es Cristo, amén. O sea, nada más, hermano. Aquí no hay otra opción, no hay de decir, mire, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Que en ciertas fechas especiales celebrábamos, hacíamos sacrificios, si lo podemos decir de esa forma, ¿va? Caminábamos, cargábamos cosas, pero al final el único mediador para esa salvación es Cristo. Y eso es lo que la palabra me lo enseña y me lo puede decir en la Reina Valera, o si usted tiene una Jerusalén, una latinoamericana, en la traducción que usted tenga, le va a decir lo mismo. Que el único camino hacia el Padre, la única verdad es Cristo Jesús. Entonces decíamos en uno de esos primeros puntos, el camino es Jesús. Y ese camino, ¿cómo lo abrió? ¿Por qué lo abrió Dios? Por el amor que tiene a cada uno de nosotros. Jesús es la verdad y nos enseña Hebreos que Dios, o en este caso Cristo, es el único mediador, el único que está entre el Padre y nosotros. Cuando esa fe, mis hermanos, está puesta en Jesús y entendemos que tenemos ese mediador, le dije, no se trata de las iglesias, no se trata de las religiones, sino nuestra relación con el Señor. Su salvación, hermano, no tiene que tambalear porque diga, ay, mire, ay, ya llevamos tantos días de no ir a la iglesia. Decía por ahí un lema, cristiano, la iglesia eres tú. Si nos enseña Corintios que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, amén. Entonces tenemos que entender eso, que la fe en la salvación a través de Cristo Jesús nos ayuda a mantenernos conectados con Él. Entonces le decía que el punto clave de entender eso, de la fe que es salvífica en Jesús o de nuestra salvación a través de nuestra fe en Jesús, es porque Él ya pagó un precio por nosotros. Le leo otro punto. Dice Lucas capítulo 2 versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces dimos, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es esa vida. ¿Esa vida qué? Eterna, hermano. Y esa vida nueva, dice, nos enseña el Nuevo Testamento, que cuando nosotros venimos y recibimos a Jesús en nuestro corazón, como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros somos nuevas criaturas. Entonces Jesús es vida, es una vida eterna, pero también es una nueva vida en esa tierra. También es una nueva oportunidad. No digo, mi hermano y hermana, que todos los que somos hijos e hijas de Dios o somos cristianos vamos a andar, ¿cómo le puedo decir? Siempre bien hablando en lo material, pero sí entiendo de que si yo sigo los pasos que Jesús me ha dado, que si yo digo soy un hijo o una hija de Dios, si reconozco que Jesús me ha salvado, entiendo que Él tiene, que Él me ha, ¿cómo le puedo decir? Que Él tiene una nueva vida para mí aquí en este lugar. La salvación, podemos decir, es que Él me ha rescatado, amén. Entonces en algunos casos, algunos de nosotros, Dios nos sacó de vicios, nos sacó de problemas, de malas amistades, de grupos. Pero, y otros dicen, mire, pero yo nunca he estado en eso. Pero usted, Dios lo rescató de que no cometiera todos los errores que otros ya cometimos, amén. Entonces cuando mi fe está puesta en Jesús y en la salvación que Él tiene para mí, reconozco que como Él es mi Salvador, dice el final, que es Cristo el Señor. Entonces mi fe en la salvación me hace reconocer y entender que tengo que someterme a la voluntad de Dios a mi vida, a la voluntad de Dios a nuestra o nuestras vidas. Entonces mantener mi fe en Jesús, mantener mi fe en la salvación a través de Jesús, me ayuda a entender, le repito, que tengo que someterme a su voluntad. Muchos de los que estamos aquí, pues digamos que no estamos bichos así del corazón, amén. O sea, ya somos grandecitos. Pero muchos cuando estábamos jóvenes teníamos diferentes sueños. Yo muchas veces le compartí a los jóvenes que algo que yo quería cuando andaba en el mundo era ser dueño de una discoteca. Eso es lo que yo quería, hermano, tener una discoteca. Porque en el mundo mi mente era otra, ¿verdad? Entonces lo de la bailada, la música, el bollongo, todo eso, estar ahí en el relajo. Eso era lo que yo decía. Cuando
me convierto al Señor y de repente empezamos ahí a andar en los clubes, en los ministerios. Yo recuerdo todavía estaba haciendo tercer ciclo de licenciatura en informática en la Universidad Tecnológica, cuando en mi corazón sentí el deseo de estudiar para pastor. Entonces, a mí no me gustaba, hermano, porque nunca me gustó hablar enfrente de la gente, porque siempre me he puesto nervioso. Si veo ahorita cómo estoy sudando. Entonces, siempre ha sido así, pero al final Dios va cumpliendo sus propósitos, amén. Y como muchos de los que estamos aquí, lo que tenemos que ir tratando cada día es de someternos a Él. Porque al final, cuando yo entiendo que mi fe en la salvación, en aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros, nunca va a ser algo malo, hermano. Si reconozco que Jesús es el Señor de mi vida y creo firmemente en la salvación que tiene para mí, así como tiene una vida eterna para cada uno de nosotros, tiene también una vida para nosotros en esta tierra, el tiempo que Él quiera. Si seguimos lo que Él espera, nos va a ir mejor de lo que nosotros anhelábamos. Alguien me decía, pastor, ¿usted nunca ha intentado poner negocio? Ay, hermano, he tenido negocios. En algunos he ganado, en otros he perdido, me he dado en la torre. Un montón de talleres, porque fue el oficio que aprendí, enderezado y pintura, hermano. He tenido talleres, centros de copiado. Una vez me metí en un negocio y en 2 meses perdí $4,000, hermano. Bueno, hice perder porque al final era como una herencia adelantada que tenía ahí. Entonces, muchas veces, cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, ¿sabe qué andamos? Dando vueltas. Porque nuestra fe va cambiando de lugar. Porque decimos, ay no, mire, yo soy salvo y soy una hija, soy un hijo de Dios, pero no queremos hacer caso. Los que somos papá aquí, ¿cuánto nos enojamos cuando usted le habla al hijo y el hijo le vale gorro? Hijo, mira, ayúdame. Más cuando van creciendo, va, los desgraciados, que digan los niños eso, hermano. Mira, hijo, los que tienen padres adolescentes, a mí todavía me faltan unos años, pero voy pensando en eso. Y recuerdo a veces cómo era yo con mis papás o con mis abuelos cuando iba con ellos y mi abuela me decía, hijo, alcanzame ese volado. Mi abuela era de Morazán, tenía unas palabras que me costó irlas aprendiendo. Hijo, alcanzame ese chunchio. ¿El qué? Eso que está a la par tuya, hijo. ¿Cuándo? Porque uno se va haciendo el suizo. Y ya cuando la señora se aburría, agarraba el guacal, el perol, como usted le quiere decir, hasta me pegaba todavía con él en la cabeza, hermano. Y hace esta cosa. No le puedo decir la palabra que sabe la señora, pero esta cosa, hijito. ¡Pah! Algunos así somos con Dios, fíjese. Porque si tuviéramos esa fe completa en la salvación que Él nos ha dado, en esa vida que Él tiene para nosotros, hermano, no anduviéramos cuestionando cosas con el Señor. Solo aceptáramos su voluntad, amén. Porque siempre va a ser mejor para nosotros. Entonces decía, el siguiente punto, mis hermanos y hermanas, por aquellos que a veces llegamos, uy hermano, mire, yo soy pecador, todos somos pecadores, hermano. Todos aquí, todos los días pecamos. Solo que algunos lo fingimos mejor que otros, eso es todo, hermano. Pero al final todos pecamos aquí, todos, hay algo siempre en lo que la regamos, porque somos humanos. Porque ninguno de nosotros pues, nos podemos llamar santos porque al final somos apartados para Dios, pero no podemos vivir en santidad porque somos humanos y siempre vamos regándolas. Cada día es una lucha continua, ¿va? Cada uno de nosotros tiene, digámoslo de esta forma, esos demonios con los que peleamos, esa carnalidad con la que peleamos, para que no se nos salga el yoba o el viejo hombre o la vieja mujer así de que, ¿me entiende? Así de cuando decimos Dios le bendiga, hermanita, pero por esta vieja la quisiera arrastrar por toda la cancha, ¿ven? O viceversa. Dios te bendiga, santo varón. Ay, este desgraciado hipócrita, pero todos peleamos con eso, hermano, porque somos pecadores. Entonces dice la palabra, Jesús es ese Cordero de Dios, dice Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo, hermano? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención o salvación que es en Cristo Jesús.
Cuando tenemos nuestra fe en esa salvación, en lo que Dios nos ha dado, mis hermanos y hermanas, a través de Cristo Jesús, Él va perdonando nuestros pecados. Amén. Como nos enseña siempre la palabra, no es que vamos a vivir como nos dé la gana, no. Como yo mantengo mi fe, no permito que el enemigo me pase culpando, o no permito que mis pecados, mis errores me mantengan así hundidos, sino que puedo decir delante del Señor: bueno, Señor, hoy fallé, hoy la regué en esto, hoy dije aquello, hoy hice así, pero me levanto. ¿Por qué? Porque soy salvo, soy justificado a través de mi fe en usted. Y este día voy a empezar de nuevo. Este día voy a venir y voy a perdonar. Este día voy a pedir disculpas. Este día voy a hacer así. Voy a cumplir su voluntad. Porque es lo que usted tiene para mí, Señor. Porque es lo que usted espera. Porque es lo que usted desea. Pero hermano, en la obediencia a Dios es cuando nuestra fe se empieza a activar más. Obedeciendo al Señor. Si hay algo que a mí me agrada mucho de parte de Dios, mis hermanos y hermanas, quizás a mí me pasa la mayoría de veces, es que Dios casi nunca me da las cosas como yo le digo que sean, fíjese. O sea, a veces uno dice: ay, que Señor, tal cosa, y que salga un ángel del cielo y me diga: vaya, Victorito, aquí está, ve. A veces manda unos ángeles que parecen demonios, hermano. Pero Dios siempre. O de repente, pues uno está ahí, ya, ¿qué va a pasar? Y plácata, se cerró una puerta, pero si usted sigue con esa fe en el Señor, abre otra. Y como todos los que estamos aquí también hemos fallado. Y el enemigo empieza a poner eso: si sos un pecador, si la regaste, si sos aquí, sos allá. Le dije, Jesús es ese Cordero de Dios. ¿Qué hacía el Cordero? Ese sacrificio que nos limpia delante del Padre. Amén. Le dije, no es que vamos a hacer lo que nos dé la gana, pero sí podemos decir confiadamente: Señor, fallé. Ayúdeme a levantarme. Señor, la regué, dije esto, hice esto. Ayúdeme una vez más a levantarme, a intentar hacer las cosas bien. Muchas veces el encierro en la casa va a ir por los hermanos que están ahí, que no salen a trabajar, o sea, no han podido hacer nada. El estrés que eso causa. Hay padres, hay hijos que explotan de repente. ¿Sabes que esa es una buena tarde para tener esa fe en tu salvación? Pedirle perdón al Señor y de ahí irte a disculpar con tu familia y empezar de nuevo. De vez en cuando le van a decir cosas. Ve el hermanito, ve. ¿Y usted qué tiene que hacer? Sonreír. Calla. Esa es su fe en Jesús. Cuando estaba en el seminario, yo empecé el seminario quizás como a los 21, 22 años. Estaba con unos 24 años más o menos. Vivía con mi papá, mi hermano, tengo un hermano menor 2 años. Entonces yo venía a la iglesia y solo aquí pasaba, venía siempre. Y de repente, como cuando hay siempre varones en la casa, pues siempre se pone emocionante, hermano. No siempre se pelea con los hermanos, pues parte de la emoción, va. Y nos agarramos con aquel de repente. Entonces yo recuerdo que mi hermano siempre me decía eso: ve, el que va a ser pastor. Y vos zafate, hijo de madre, que no sé. Y se me iba el espíritu, va. Y nos peleábamos igual, siempre era parte de la emoción. Aún ya viejo así, de vez en cuando me da mis regañadas él, porque aquí es al revés, el menor regaña al mayor. Entonces pero al final, hermano, siempre nos reconciliamos, amén, porque somos hermanos, porque nos queremos, ¿sí? Ahora imagínense Dios, que nos ama más todavía, si reconocemos nuestros errores, nuestros pecados, por la fe en la salvación que tenemos en Jesús, amén. Él nos levanta, hermano, porque Él es ese Cordero, amén, ese que se sacrificó, no para hundirnos, sino para levantarnos. Si el siguiente punto, para fortalecer más esto: Jesús es nuestro Salvador. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Porque el enemigo, hermano y hermana, ¿por qué tocamos 2 veces lo de los pecados? A muchos de los que están ahorita en el hogar, o los que tenemos la oportunidad, que somos empleados de la iglesia, los errores no nos dejan crecer espiritualmente, porque el enemigo muchas veces nos quiere ir martillando.
Y vas a ver el culto si acabas de estar viendo El Señor de los Cielos 7. Y vas a ver tal cosa. Sí, mira lo que le acabas de gritar a tu hijo. O vos, hijo, mira lo que le acabas de gritar a tu mamá. Pero es ahí donde viene la misericordia del Señor, decía ese texto, en que tenemos redención por su sangre, lo que hemos explicado muchas veces en la Santa Cena, y el perdón de nuestros pecados, hermano. Empecemos de nuevo, Señor. Ayúdenos a salir de esa situación. Denos, Padre Santo, esa oportunidad. Son oraciones sinceras, hermano. Para mí ha habido clave en los pocos años tal vez que tengo ministerio, que cuando uno se pone sincero con Dios, Dios siempre es misericordioso. Decía en lenguaje ahí de allá de mi barrio, soy apaneco, si usted se plancha con Dios, hermano, si usted se pone transparente, no anda ahí con cosas y no, Señor, le he regado, vaya. Yo sé, no tenía que hacer así, no tenía que actuar así, la regué, Señor, ayúdame. Dios nos da ese ánimo, esa fortaleza. Decía ella, para que vayamos ya terminando, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Hemos sido rescatados, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, especialmente para los que venimos del mundo, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los que estamos aquí, que tenemos un pasado, yo un lugar donde viví en Soyapango, ya tengo añitos de no ir, pero cuando paso por ahí y ya llego por ahí a una tienda, me acuerdo que la primera vez que llegué ya siendo pastor, andaba viendo un amigo ahí, y cuando llegué ahí me dice la señora que está ahí, mira fulano, andaba así como pastorcito, disfrazado de saco y corbata y todo, y me dice, mira fulano, que te ha ido bien, va. ¿Y cuántas cajas vas a querer ahora? Me dijo. ¿Cajas de qué? ¿De cerveza? Si son un gran bolo. No, ya no. Era. Y todavía le pregunté, va que no le debo. Pues que a veces le daban fiado a uno. No, ya no me. Pero el mundo, la gente nos va a recordar cómo éramos. Amén. Pero Dios, por esa limpieza en ese perdón de pecados, el rescatarnos de lo que el mundo quería. Nuestra fe en la salvación, nuestra fe en Jesús nos mantiene no solo a los que nos rescató, sino a aquellos que el enemigo quiere que caigan, hermanos. Yo a veces no sé qué será más difícil, si los que nos rescató o los que han crecido en el Evangelio porque nunca han conocido lo que está allá afuera. Y la curiosidad de yuca también. Pero si mantenemos esa fe en la salvación, ese agradecimiento en lo que Jesús ya hizo por nosotros, usted no tiene que pensar. Usted no tiene que extrañar lo que está allá afuera, hermano. Usted y yo no tenemos que extrañar y decir, ay, mire, yo me acuerdo aquellas navidades, va. Me acuerdo ya cómo gozábamos, me acuerdo de lo que pasaba. No, yo olvidar quiero algunas cosas de los errores que cometí. O cometimos algunos. Entonces, para terminar, mis hermanos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mis hermanos y hermanas, en esta pandemia, en este encierro, cuidémonos con quién hablamos. Cuidemos lo que escuchamos, cuidemos con quién nos ponemos a mensajear, aquellas personas que quieren empezar a contaminar nuestra mente, nuestro corazón, aquellos matafe. Porque si mi fe en la salvación empieza a menguar, en vez de ver las cosas positivas de todo lo que Jesús va a hacer en mi vida o en nuestra familia, vamos a empezar a rendirnos. Y de repente nos peleamos en la casa y como nadie quiere hablar, pues no nos hablemos, chiva. Y la mamá se va enojada y no me hablan, hijos de su madre. Pues no coman. No me hablan, pues no coman, hijo. Y como algunos son ahí, va como una imagen que me pasó unos bichos. Hijo, ¿y sabes hacer maruchan? Sí, mamá. Y todo ahí el vaso de la maruchana dentro del agua va caliente. Sí, porque hay bichos que ni para eso. O algunos enojados y encerrados en el cuarto, va.
Y todavía las mamás que son tan cariñosas, humildes y comprensivas, hijito, ¿ibas a comer? No quiero, no tengo hambre, no necesito nada. Ah, pues, no comas. Amén. Entonces, hermano, cuidemos lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que respondemos, lo que permitimos que entre en nuestra mente y corazón. Porque ¿sabe qué? Si mantenemos nuestra fe en la salvación, en el amor, en la misericordia, en ese camino que es Jesús para nuestra vida eterna, así como Dios nos ha sacado de otras, nos va a sacar de esa también. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios.